Hoy con un tema muy bueno, mi amor. Un tema buenísimo, un tema necesario en realidad. Hoy vamos a hablar sobre la indiferencia. La indiferencia. Para usted, ¿qué es o cuál sería una señal o una evidencia de la indiferencia? Por favor, cuéntenos qué piensa sobre la indiferencia. ¿Qué tenemos allí, mi amor? Indiferencia, dice Jeremías 5:21. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen. Ush. Que tienen ojos y no ven y que tienen oídos y no oyen. Eso es pura indiferencia. La indiferencia. ¿Qué es la indiferencia? ¿Cuántos han sentido que le han sido indiferentes o cuántos de repente somos indiferentes a muchas cosas y que lamentablemente la indiferencia existe y hace parte de una sociedad? Somos una sociedad indiferentes frente a muchas cosas que suceden y que está perjudicando especialmente la falta. Hablábamos hace unas semanas sobre indignarnos, es decir, la indignación, coloquémonos, decíamos, ¿cómo es posible que esto pase? Lamentablemente mucha gente está quieta. Dice, mira, la indiferencia es un sentimiento de permanecer inmóvil, tanto, o sea, nada de movimiento, como un sentimiento que de alguna situación o idea o persona. La palabra indiferencia proviene del término que tiene que ver con indiferencia, que describe el estado de ánimo de una persona de la cual no siente ninguna atracción, ni atención, ni rechazo, ni bueno, ni malo. O sea, ni para bien ni para mal. Ni para bien ni para mal. Eso es indiferencia. O sea, dicen que, ¿cómo es? Que la diferencia del amor o lo opuesto del amor. Lo opuesto al amor o lo contrario del amor no es el odio. No es el odio. Pero se tiene la concepción de que lo contrario es el odio, ¿no? Sí. Pero en realidad no es eso. Sé que si no tiene amor, tiene odio. No. Si no tiene amor, lo contrario del amor es la indiferencia. Es bien interesante esto. ¿Por qué la indiferencia? Porque cuando todavía, es que del amor al odio hay un pasito, dicen algunos, y lógicamente algunos dicen, no, si yo tengo amor, pero allá no te amo, sino te odio, significa que hay un sentimiento aún. Todavía hay un sentimiento, tal vez negativo, pero hay un sentimiento. Sí. Pero cuando hay indiferencia significa que ahí sí ya no hay sentimiento. Sí, mira los sinónimos de indiferencia: frialdad. Ajá. Y cuando la Biblia habla de que o fríos o calientes, o sea, o haces o no haces, pero mira que también habla sobre esa indiferencia. Sí. Pues obviamente es mejor hacer. El desdén, o sea, las ganas de no hacer. Insensibilidad. Ajá. ¿Cuánta insensibilidad puede llegar a haber? Desinterés. Sí, interesante. Impasividad, abulia o apatía. Apatía. Este término apatía es bien interesante porque lógicamente es peligroso en esa área. Hablemos un poquito de la indiferencia y a qué cosas de repente experimentamos indiferencia. Hay un estado en los hogares, en las familias, que se experimenta indiferencia y que llega a la apatía. Es cuando de repente ya la situación en el hogar, de tanto luchar o de tanto pelear o de tantas circunstancias que se viven, ¿sí? Ya no se experimenta ni amor ni deseo de luchar, tampoco ya se cansaron de odiar o de tener mal genio, de tantas cosas, tanto positivo ni negativo, sino entran en un estado de indiferencia o de apatía. Ese estado, me importa, ya no me interesa lo que esté haciendo, ya no me interesa si hace, si come, si está bien, si está mal, ya me da la misma, y ese es uno de los peores estados que hay. Claro, pensaría yo que se ve la indiferencia en todas las áreas, ¿no? Y podríamos puntualizarlo, como tú lo dices, en el tema de la familia, pero en plano general hay una indiferencia frente a los problemas o a las circunstancias que se pueden arreglar, bien sea familia, bien sea finanzas, salud, lo que sea. Entonces la persona dice, no, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué voy a arreglar ese problema si tantas veces que lo he arreglado? Entonces, no, me da la misma. Y a veces suele ser una actitud también muy inconsciente, ¿no? No nos damos cuenta que estamos siendo muy apáticos o indiferentes frente a una circunstancia la cual amerita una acción de parte nuestra, pero no se está accionando absolutamente nada. Entonces, yo pienso que en el tema de los problemas, de las dificultades, puede ser en la iglesia, puede ser a nivel personal, hay indiferencia. Puede haber indiferencia también frente a proyectos. ¿Sí? Hay un proyecto en cualquiera de estas áreas y la persona dice, bueno, sí, pero no hago nada, no me interesa, no quiero crecer. O sea, no es algo que uno lo vea que lo apasione. Otra área también en la que puede haber indiferencia puede ser en el tema de la salud o en temas propios. O sea, soy indiferente conmigo mismo, no me importo.
Y yo creo que ahí uno podría definitivamente hablar muchísimo cuando hay personas que no les importa su propio estado. Sí, y es que lamentablemente, ¿a qué se lleva la indiferencia? O sea, ¿por qué encontramos tanta indiferencia? Y podemos hablar de todo, ¿cierto? Y como tú decías, en todas las áreas es indiferencia a nivel de parejas, hay indiferencia a nivel de, a veces hay padres que le dan indiferencia a nivel de los hijos, hay hijos que tienen indiferencia a nivel de los padres. ¿Sabías que, por ejemplo, que la indiferencia se experimenta mucho en la adolescencia? Sí, en la adolescencia se experimenta la indiferencia. Los adolescentes usualmente les da la misma, muchas cosas, entran en un estado de apatía y como decía mi hermana aquí, Constanza, sí, hay gente que le da igual si está de día o está de noche, o sea, la gente sí, y entra en un estado de apatía, de indiferencia, son muy pocas cosas son los que le interesan y cosas como eso. Entonces, hay gente que realmente experimenta indiferencia en áreas. Ahora, el problema es que la indiferencia es mala hasta cierto punto y lógicamente es incorrecta. Indiferencia buena y de eso vamos a intentar hablar. Ciertas cosas que definitivamente hay que hacer indiferentes. Hay que ser indiferentes a ciertas áreas e intentaremos tocar más adelante. Pero hablemos de esa indiferencia que si yo no me muevo, que si yo no actúo, lógicamente es un problema muy grande y muy complicado. Hay indiferencia frente a áreas espirituales. La iglesia es indiferente, literal, a una problemática que está sucediendo. Sí, claro. Imagínate la responsabilidad social que la iglesia tiene, que tenemos, en donde quiera que estemos establecidos, bien sea un territorio en las condiciones en las que se encuentre, en donde sea, siempre habrá una responsabilidad social y cuando la iglesia no toma en cuenta ello, aún sabiendo que debe hacer y no hacerlo, les es contado como pecado, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuántas veces la iglesia como tal ha sido indiferente a las necesidades de su comunidad, a las necesidades, porque nos encargamos tanto de nosotros mismos que nos olvidamos que hacemos parte de una sociedad a la cual deberíamos impactar de manera positiva? Entonces, hemos encontrado ejemplos donde hay iglesias que desafortunadamente en vez de hacer cosas buenas por su territorio, salen con mal testimonio, salen endeudados, se pelean con los vecinos, les mandan la policía y uno en realidad observa ese tipo de casos y decimos, no, o sea, en realidad no está haciendo algo positivo, no está haciendo un buen aporte, sino que está siendo indiferente, como que no sé ni me importa. O sea, tú tienes que predicar, ok, no sé ni me importa. Tienes que formular un proyecto para ayuda social. Sí, bueno, sí, está bien, pero no sé, ni me importa. Sí. No me importa aprender de eso. Ahora, hay gente que dice que no es indiferente, pero sus acciones lo hacen indiferente. Sí. Porque, ¿cómo les ve, cómo ven la problemática que hay con respecto a los niños en el mundo? No, terrible, complicado, esto y lo otro. ¿Qué estás haciendo? Nada. O sea, cuando hablamos de la parte social, por ejemplo, hay un ejemplo social muy activo que es la parábola del buen samaritano. Sí. Sí, es un hombre que ha sido golpeado por ladrones, ha sido abusado, ha sido golpeado, ha sido maltratado y lógicamente está en la calle. Sí, pasan dos personas muy importantes, ¿sí? Y esas dos personas muy importantes, judíos, ven esta situación, ¿sí? Pueden decir, uy, pobrecito, pero se hacen a un lado y pasan de largo. Pasan de largo. Pero llega un hombre samaritano, ve la situación, pero hace algo maravilloso porque lleva aceite y lleva, aparte de llevar aceite, lleva vendas, cubre, limpia las heridas, cubre las heridas y aparte eso lleva presupuesto porque lleva dinero y puede llevar a esta persona a un lugar donde se queda y no solamente eso, sino también lleva tiempo porque se queda en la noche cuidando a esa persona y aparte de eso tiene una responsabilidad, adquiere una responsabilidad y le dice, mira, todo lo que gastes no importa, yo lo cubro, pero cuídalo hasta que se recupere y esté bien. Entonces, lamentablemente la iglesia es así, o sea, la iglesia no somos el buen samaritano. O sea, no lo somos, somos todo lo contrario. Somos esas personas que sí, vemos la herida de la gente, vemos la situación y sentimos remordimiento, pero no sentimos misericordia, ¿sí? Sentimos lástima o pesar, pero no sentimos misericordia. Entonces, la lástima o la pesar es decir, ay, sí, mira la gente, uy, tanta gente sufriendo, hay tanta situación por acá, pero ni una oración hacemos.
ni nos metemos a oración frente a la situación. Esta semana yo estaba viendo una situación sobre unos derrumbes que hay sobre Honduras, creo que pasó por una situación muy complicada a nivel de ciertos ríos que se desbordaron, sobre situaciones muy complicadas que la gente está viviendo y de repente no sentimos nada y no hacemos nada por ellos. O sea, pero está muy lejos, pero estamos por lo menos orando, estamos dedicando tiempo en oración por necesidades puntuales y sí, no, y sí es terrible, pero hay una indiferencia porque aunque nuestros labios decimos, uy, qué complicado y qué doloroso es eso, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Mira esta frase, muy conocida en realidad, y dice, lo preocupante no es la perversidad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Martin Luther King. Esa frase tan conocida, tan célebre, y es que lo peor de todo esto no es que haya maldad en la sociedad, sino que los buenos no estamos haciendo nada. Y deberíamos estar haciendo algo. Es como la mujer que está orando por su esposo, el esposo inconverso, no quiere nada con el Señor, nada con el Evangelio. El problema no es que él tenga esa actitud, y aunque claro, si bien es cierto, su mayor pecado no es no haber todavía conocido a Dios, o no haberlo aceptado, pero sin embargo ella, siendo la que tiene el Espíritu Santo, siendo la que puede hacer algo, transformar esa realidad y hacer que Dios obre, no hace nada, no ora, lo único que hace es quejar, lamentarse, echarlo de la casa, tratarlo mal, en vez de hacer algo positivo, porque es que también la situación es que hay un grado de indiferencia, pero que aunque haya gente que medio haga algo, no lo hace bien. Entonces también estamos hablando como la mediocridad de la indiferencia. Sí, sí, totalmente. Y lógicamente la iglesia cristiana enfrentamos unas cargas puntuales y debemos vivir una carga puntual. Mira, hay temas y a connotación a esto, mañana tenemos un invitado especial y no podemos ser indiferentes frente a estos temas. Pero mira, hay temas que la iglesia tiene que empezar a tratar ahora y no solamente tiene que tratar, sino tiene que hacer algo. Aborto. Mañana tenemos un tema sobre el aborto excelente, tenemos un invitado especial y vamos a hablar del aborto. Usted debe invitar a mucha gente porque la iglesia debe poner un punto de vista y tratar, luchar. Y hay ministerios muy bonitos en Colombia que están intentándolo trabajar. El aborto, otro, ideología de género. Es un tema que en la iglesia no puede ser indiferente. Uy, no, terrible la sociedad, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? El aborto, la eutanasia. ¿Sí? Otro tema que es muy crucial y muy importante que tiene que ver todo lo que tiene que ver con el maltrato o abuso en todos sus matices, eso hay que hablar. La iglesia tiene que tener y colocar su punto de vista, ¿sí? A nivel político, a nivel de la corrupción tan complicada, o sea, sí, todo está mal y la iglesia empieza y experimenta una cantidad de cosas, pero en sí no hace nada. Y el problema es que la iglesia tenemos nosotros que hacer algo, tenemos que hacer algo. Entonces, usted y yo podemos decir, uy, terrible lo que está pasando, pero es que la humanidad está esperando que los hijos del Señor se manifiesten. Y significa que está esperando de nosotros. La humanidad aclama la manifestación de los hijos de Dios. Y la responsabilidad, y tenemos que ser muy honestos, la situación del mundo, la responsabilidad de lo que está pasando en el mundo es por una indiferencia de la iglesia, porque la iglesia no estamos haciendo nada y no estamos realmente moviéndonos donde debemos movernos. Jesús lo dijo, Jesús se fue aparte a orar y luego cuando volvió y le dijo, no habéis podido siquiera velar un tiempo, haber tenido un tiempo de oración, o sea, no habéis podido hacerlo y los encontró durmiendo. Yo creo que era una actitud indiferente y Jesús como que los miró y dijo, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no pueden ser niños normales? ¿Por qué no pueden actuar de manera natural? Y claro, obviamente para los discípulos tuvo que haber sido como una situación bien interesante, bien compleja. Y mira, aquí hay otra frase, dice, la indiferencia es el apoyo silencioso a favor de la injusticia. Sí. Me gustó. La indiferencia es el apoyo silencioso a favor de la injusticia. ¿Cuántas cosas nos parecen a nosotros injustos y que no deberían hacerse y que no deberían permitirse, pero sin embargo tampoco hacemos nada? Entonces estamos siendo cómplices o ayudantes precisamente de ese tema de la injusticia. Es como cuando tú ves, por ejemplo, que están maltratando a una persona. Si bien es cierto la cultura, hoy nos están diciendo no te metas porque sales peor de perjudicado, no hagas absolutamente nada, ese problema es de ellos. Si tú ves a un hombre golpeando a una mujer en la calle o también mujeres golpeando a pobres hombres en la calle, pobrecitos. Y entonces la cultura te dice no te metas porque para qué, ese no es tu lío, ese no es tu problema, entonces déjalo que ellos lo solucionen porque después ellos se contentan y uno es el malo, ¿sí?
Pero yo creo que no deberíamos tener como ese pensamiento tan indiferente, y si bien es cierto, hay ciertos límites hasta donde nos podríamos llegar a involucrar, pero hay que hacer algo, o sea, hay que hacer algo, pero es que ese algo no es hacerlo ahí en ese momento en la calle solamente ahí, sino que es que ese hombre se formó en casa. Sí. Ese maltratador se permitió en casa, esa mujer permitió que ese maltratador llegara hasta ese punto, hubo un padre, hubo una madre que formaron a ese maltratador. Entonces, para no tener que remediar ese tipo de situaciones en la calle, arreglémoslas en la casa y no permitamos que esas situaciones lleguen hasta tal punto, hasta tal extremo, que ese tema de la indiferencia realmente sucede muchísimo. Esto sucede muchísimo, y hay una situación que es interesante, y es ¿por qué hay indiferencia? O sea, ¿cuál es la razón que nos lleva a la indiferencia? Entonces, en los adolescentes se experimenta algo que se llama un egoísmo propio, o algo que... Sí, hay un sentimiento ensimismado. Todo tiene que ver con todo tiene que ver con la persona. Entonces, por eso yo siempre he pensado que la iglesia actual, la iglesia en general, la iglesia cristiana en general, nosotros los creyentes, somos todavía muy inmaduros. Es una iglesia inmadura, todavía muy adolescente, yo diría, sí, muy niño todavía, que solamente pensamos en nosotros mismos, y no hacemos nada más por los demás. A veces nuestras oraciones son tan indiferentes frente a la necesidad, porque solamente el gran porcentaje de la oración solamente hablamos de nosotros. Mírame, bendíceme, tócame, restáurame, ayúdame, mira mis problemas, y siempre estoy hablando, y cuando hablo con Dios hablo de mi situación. Es más, eso no es adoración, porque la adoración deja de hablar de uno. Entonces, eso de adoración tenemos que tocar un tema de adoración, porque la adoración en sí, adoración es cuando dejo de hablar de mí y empiezo a hablar de Él. Cuando ya no pienso en mí, pienso en Él. Eso es adoración. Y todo nuestro diario vivir debería ser adoración. Pero hay tanto egoísmo, tanta situación de que solamente pensamos en nosotros mismos, que se nos olvida realmente que hay una responsabilidad. Entonces, mira a un adolescente no se preocupa por el papá, por la mamá. No. O sea, le da la misma. O sea, no se preocupa por los hermanos, le da la misma. Quiere estar encerrado, quiere estar ahí viviendo su propia vida, y solamente tiene sus propios problemas y sus propias situaciones y sus propios intereses, sus propios sueños, pero el mundo le da la misma, sí. la gente más cercana le da la misma, y a veces la iglesia estamos actuando de una manera tan egoísta que somos indiferentes frente a responsabilidades muy concisas y muy concretas. Claro que sí, queremos aprovechar de saludar aquí a mi madre hermosa. Que viva mi suegra. Ginda Yanes Osorio, muchas bendiciones para mi mamita preciosa allí en Estados Unidos, igualmente para Bolívar Yanes, muchas bendiciones. Y mira, dice, somos indiferentes cuando no predicamos al perdido. Sí. Y hay una indiferencia tan grande que porque estamos tan enfocados en nosotros, en que Dios haga con nosotros, que hemos dejado de pensar que afuera hay mucha necesidad, hay demasiada necesidad. Y esto... Cuando el cristiano entiende que no debe ser indiferente, yo pienso que deberíamos estar haciendo muchas más cosas. ¿Qué estás haciendo tú para predicar? Y no solamente para publicar de repente que republicas en Facebook un video o algo por el asunto, que es bueno igualmente. Claro está, pero no es lo único por hacer. En realidad hay mucho por hacer para poder predicar el evangelio. Entonces, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros para traer nuevas almas a los pies del Señor, para extender el evangelio, para hablar de las buenas nuevas de salvación, para ayudarles a ellos que vivan lo mismo que nosotros estamos viviendo? Y es este poder de la gracia tan grande y de la misericordia de Dios. Oye, hay un tema de indiferencia muy fuerte. Total. Que toca a la iglesia principalmente, y es el tema político. Ajá. Hay una indiferencia política tan fuerte. Mira, hay unos contextos muy, muy grandes, por ejemplo, lo que está pasando precisamente en Estados Unidos, todo con el tema de las elecciones y todo lo que ha estado aconteciendo desde los últimos días. Y cuántos cristianos ni por enterados están, ni siquiera se dan cuenta, o dicen, no, pues que gane uno, que gane el otro, pues a mí no me importa, desde que yo tenga mi papita segura en la casa, pues no me importa. Y dice, pero qué grado de indiferencia. Está bien, dirá usted, lo que pasa es que yo no estoy viviendo allá, yo estoy aquí en Colombia, yo estoy en tal país, y aquí es donde me debe interesar. Pero yo he visto la indiferencia porque no salen a votar, a ejercer su derecho como ciudadano responsablemente. Hay algunos que, cabe el ejemplo, pero dejan vender su voto, su criterio por un tamal. Ya sí, lo venden por un tamal, o ahorita es por una señal de Wi-Fi gratis. Y no, no deberíamos permitirlo, porque ahí hay un grado de indiferencia y un grado de irresponsabilidad tan grande que la iglesia está muy indiferente hacia su accionar político y social dentro de las comunidades. Totalmente, mira, y hay una situación muy complicada. Una de las consecuencias de la indiferencia, perdón. También. Sí. Una de las consecuencias de la indiferencia tiene que ver mucho, o sea, una de las consecuencias es que duele.
Duele muchísimo, duele, realmente duele. Porque de repente, coloquémoslo en el contexto de pareja, en el pareja. Entonces está la mujer luchando por el matrimonio, y entonces el esposo, y llega un momento en que esta mujer ve que su esposo ya no la quiere. ¿Y cómo se da cuenta que ya no la quiere? Porque es indiferente. Le da la misma como ella está vestida, le da la misma lo que ella siente, le da la misma lo que ella experimenta, le da la misma lo que ella está viviendo, le da la misma, al tipo le da la misma, ¿no? O sea, no importa, no importa. Si está enferma, el tipo se va a trabajar y mira a ver qué hace usted misma. Si está pasando por una necesidad, le da la misma. Y esa indiferencia duele, da un sentimiento de soledad terrible, porque alguien que debería estar preocupado por ella no lo está. Y de repente está recibiendo solamente migajas del amor que debería estar recibiendo. Ahora, coloquémoslo en el contexto espiritual, coloquémoslo en el contexto. Hay una sociedad que está dolida, está dolida porque la iglesia está siendo indiferente frente a cosas que debemos nosotros actuar. Y les pregunto a todos los que están conectados, ¿en qué áreas nosotros como cristianos estamos siendo indiferentes? Al no predicar la palabra, en lo político hemos tocado, pero menciónanos algunas áreas en las cuales hemos sido indiferentes y que no deberíamos ser más indiferentes, y que la sociedad está experimentando dolor, un fuerte dolor hoy en día. El mundo está experimentando dolor porque no hay una preocupación realmente por esas áreas y por esas necesidades tan puntuales. Imagínate que en la alimentación de los 5,000, cuando llega Jesús, él ve la necesidad tuvo misericordia, tuvo misericordia y compasión, le dolió la gente, pero aún con todo y eso hacía falta todavía algo físico, ¿no? Una manifestación física. O sea, la manifestación del dolor de Jesús estaba, pero no solamente con el dolor los iba a alimentar, el dolor lo movió, porque por eso es emoción. Emoción viene del latín movere, que significa movimiento. O sea, una emoción es algo que genera movimiento. Entonces, a él le dolió la gente, le dolió, vio la necesidad, tuvo misericordia y preguntó quién tenía algo de comer para hacer un milagro. Entonces, mira que viene una acción, una emoción con una acción, ¿no? La emoción lo debe llevar a una acción y debe haber una manifestación física del que no hay indiferencia, o sea, una manifestación física de la misericordia. Y esa manifestación física es que hubo una canasta donde echaron estos peces y estos panes y empezaron a multiplicarse. Y allí se notó, obviamente, de que hubo una implicación, hubo una manifestación, más allá de lo emocional, una manifestación física. Algo de lo que duele quizá en el matrimonio, en la familia, en la pareja, y es que aunque muchas veces la pareja diga, en el caso del hombre, la mujer, la pareja diga, no, mira, sí me interesa que luchemos por el matrimonio, pero aunque está el sentimiento, pero no están las acciones físicas o las evidencias físicas de que en realidad te duele el hecho de que el matrimonio esté como esté y quieras hacer cambios, y no hay esas manifestaciones físicas, no hay nada, hay puro remordimiento, pero no hay arrepentimiento. Sabes que hay varias razones, no sé si de repente nos vamos un poquito a ese punto, mientras que ustedes nos van a comentar allí, por favor, en el chat. Causas de la indiferencia. ¿Por qué muchas veces vemos indiferencia? Aquí mi hermana Constanza Pérez nos estaba comentando que a veces es cansancio de algo que ha visto en matrimonio, la persona se aburre de ciertos atropellos de su pareja. ¿Sabes también a esto a qué se traduce? Una causa del por qué se vive tanta indiferencia, falta de implicación emocional. Sí. O sea, no me interesa involucrarme emocionalmente. Entonces, como no me duele, como no es mi casa, como no son mis hijos, hay gente que ve en las noticias y como lee las noticias yo no sé si es verdad o no es verdad, pues no me interesa ayudar. Entonces, la falta de implicación emocional con externos, pues explicaría mucho la indiferencia. El problema está cuando hay falta de implicación emocional con gente que sí está alrededor nuestro. También, y hay gente que experimenta eso como una coraza, o sea, se coloca una coraza y la coraza dice, yo no quiero implicarme emocionalmente, no me quiero involucrar emocionalmente, porque si me meto emocionalmente, entonces voy a estar, me va a tocar, me va a afectar, me va a tocar moverme, me va a tocar hacer muchas cosas, entonces lo coloca como una coraza para evitar salir, para evitar esa conexión, para evitar esa situación, y eso es muy triste, realmente es muy triste, y esa falta de implicación emocional se experimenta en parejas hacia los hijos, hacia los padres, hacia los hermanos, hacia la iglesia, y esa situación que lógicamente hay una responsabilidad y nos toca meternos, involucrarnos. Mira lo que pasó con el pueblo de Israel cuando estaba enfrentando a los filisteos. Entonces había un Goliat que todos los días salía, estaban amedrentados todos los soldados del ejército de Saúl, el pueblo israelí estaba amedrentado, los soldados estaban amedrentados, pero no hacían nada. Sí, no hacían nada, eso es indiferencia, o sea, no hago nada, o sea, sí, es terrible lo que pasa, pero no es mi problema,
Pero soy soldado, porque no es su problema. Claro, Sí, debería. Saúl decía, pero sí, pero no puedo, no es el problema. Entonces, hay gente que no se quiere involucrar, realmente no se quiere involucrar, y hay una indiferencia terrible. Hay una indiferencia muy fuerte. Y, por ejemplo, el ejemplo que también colocábamos de los discípulos, cuando Jesús estaba pasando el momento que estaba pasando en esa oración tan fuerte, donde más necesitaba el acompañamiento de aquellos que eran los más cercanos humanamente hablando, y Jesús, habiendo decidido despojarse, que hay un verso bíblico que me encanta, donde dice que él decidió despojarse de toda esa, que aún siendo Dios, decidió decidió considerarse no ser en ese momento. O sea, él pudo haber pasado toda esa situación por alto, pero en esa oración donde más necesitaba, y llama a los discípulos y dice, ¿es que no habéis podido orar conmigo un rato? O sea, él estaba necesitando, porque estaba viviendo un momento bastante fuerte, pero los discípulos estaban indiferentes, no tenían una implicación emocional en ese momento, porque ellos estaban durmiendo, oye, estaban cansados, pero Jesús necesitaba una implicación emocional en ese momento y ellos no la tenían. Mira, hay otra razón, y es por la necesidad de protegerse. Hay indiferencia por la necesidad de protegerse. O sea, la persona vivió un dolor o quiere evitar vivir un dolor, entonces dice, dejémoslo hasta ahí, yo mejor no me involucro, mejor no hago nada, porque es que, o sea, es difícil y cómo voy a actuar en eso. Sabes que hay un ejemplo, no sé si de repente usted quiera colocar otro ejemplo aquí en el chat, pero recuerdo un ejemplo, por ejemplo, cuando sucede el abuso de Tamar, una de las hijas de David, por uno de los hermanos, y otro de sus hijos, que es Absalón, se da cuenta del abuso de Tamar y intenta decirle, mira, padre, algo está pasando acá, deberías tomar en cuenta, solicita una audiencia con el rey, el propio padre, le dice, mira, necesitamos hacer algo porque nuestra hermana, Tamar, acaba de ser abusada sexualmente por uno de nuestros hermanos. ¿Sí? Y entonces David dice, sí, pero mantengámoslo ahí, o sea, esperemos, dejémoslo pasar. Para resumirle 4 años de historia que resalta la Biblia, dice que al final, cuando ya ve a Absalón, 2 años después, Absalón ve que no sucede nada, él planea prácticamente como un golpe de estado, por eso decimos, el espíritu de Absalón, que es un espíritu de división que va en contra, pero en realidad eso tiene una naturaleza, una esencia, una explicación. 2 años después, es decir, al cabo de 4 años, resulta que la historia de la indiferencia es que David llora lamentando la muerte de su hijo Absalón, herido, y fue hecho, le quitaron la vida los propios soldados del ejército de su padre, porque él se fue en contra del rey y la gente le decía, no es bueno, mi rey, de que la gente vea y crea que se pueda levantar en contra tuya, es mejor hoy quitar eso y no más adelante pretender que todo un pueblo se levante. David llora la muerte y dice, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Por qué razón? Yo pienso que él se lamentó haber sido indiferente, de no haber tratado un problema familiar y se le convirtió en un problema de gobierno. Porque ese problema familiar lo llevó a una indiferencia de haber tenido, mira la historia, o sea, una hija abusada, ahora desechada, porque ya esa virginidad no la tenía y era desechada. Entonces, una hija abusada, un hijo abusador, o sea, violador literalmente, un hijo violador, que a consecuencia de que eso lo hizo, le quitaron la vida. Ahora muerto. Y ahora está este hijo que también cometió el acto, o sea, que también se fue en contra de su hermano, finalmente también quedó muerto. Imagínate la tragedia familiar, abusado, asesino y muerto, y luego otro indignado, pero también muerto. Todo a causa de una indiferencia. De la indiferencia. Y es una indiferencia del papá. Sí, o sea, el papá frente a un papá no le duelen sus hijos, entonces exacto, y es la indiferencia frente a un padre, y de repente a David le estaba doliendo, sí, pero claro, se quedó quieto. Llora por ellos, pero igual no. Pero se quedó quieto, y el quedarme quieto, el estar ahí quieto, habla de indiferencia. O sea, me debo mover, me debo hacer algo, y hay cosas que hay que hacer, actuar en el debido momento correcto. Hay 2 tipos de personas, unos que son muy acelerados y se meten y se involucran de una, pero hay gente que aplica indiferencia o no le da la importancia y al final está aplicando indiferencia porque no se involucra cuando debe involucrarse. Entonces, ¿cuántos hijos hoy están sufriendo a nuestro alrededor y nos da la misma? No, pero sí me duele, pero si no estás haciendo nada, te está dando lo mismo.
O sea, hay gente a nuestro alrededor, hay familiares a nuestro alrededor, hay vecinos a nuestro alrededor que están pasando por tragedias complejas, situaciones complicadas, pero nosotros nos da la misma. Y me pueden decir, no, pastor, yo sí oro. Sí, pero estamos haciendo más, o sea, debemos hacer más. Entonces, hay muchos hijos, y yo le digo, esto es un consejo a todos los que son papás hoy en día, ¿qué está pasando con sus hijos? O sea, Dan sabe dónde están sus hijos en este momento, pero mis hijos ya son grandes, pero es que la responsabilidad paternal nunca termina. Sí, nunca termina. Y el preocuparnos por nuestros hijos, el estar ahí cuando ellos necesitan, el preocuparnos por la gente que está cercana, cuántas cosas pasan ellos y nosotros ni nos damos cuenta porque estamos tan metidos en nuestros propios asuntos que estamos olvidando realmente la gente que tenemos una responsabilidad prioritaria. Y aquí tiene que haber con prioridades. O sea, hay gente que sí o sí tenemos que estar muy pendiente de ellos. Hay responsabilidades que sí o sí tenemos que estar pendiente de ellos, pero la indiferencia trae consecuencias. Ok, hay otra razón y es como arma de manipulación. Sí. O sea, tenemos los casos que son falta de interés o implicación emocional. Sí. El otro, la necesidad de protegerse, como el que estábamos hablando. Y un tercero es como arma de manipulación. Es como que te castigo con el látigo de la indiferencia. El famoso látigo de la indiferencia. El látigo de la indiferencia. Porque dice, yo sé que mi pareja es lo suficientemente, me ama tanto y yo sé hasta dónde es capaz de ceder, que no importa, soy indiferente porque, o bien sea, él soluciona o ella, ¿sí? O hace lo que yo quiero que haga, o me porto indiferente y más me ama. Ajá. Entonces, esa arma de manipulación de la indiferencia muchas veces también lo aplican los hijos hacia los padres. Entonces, entonces no. O por ejemplo, dice la hija o el hijo a la mamá, le dice, no, pero es que si usted no me va a ayudar, entonces ya no le dejo ver los hijos. O sea, los nietos, ¿no? Y la abuelita dolida por sus nietos dice, no, pero es que mis nietos, ¿cómo me los va a dejar de ver, a quitar? No, déjemelos acá, déjemelos. Listo, entonces castiga con el látigo de la indiferencia. Entonces ya no me importa ni siquiera lo que me vas a decir y como que te aguantas y como que ya ni me importa si te parece bien o no te parece bien. El castigo del látigo de la indiferencia. Y este látigo de la indiferencia se ve muchísimo. La gente lo quiere ver como una manipulación. A veces sucede en la iglesia. Entonces, mira, si no logran, si yo pido algo y no me lo dan, si algo me prometieron y no me cumplieron, entonces yo me quedo así, me quedo callado. Cruzado de brazos. Cruzado en brazos, ya me da la misma. Necesitamos un servidor, ya sea así. Entonces, quieren manipular con la indiferencia. Y lógicamente eso se ve muchísimo. Hay otra razón y es que hay una necesidad de espacio. Ajá. Hay personas que de manera muy consciente generan un tema de indiferencia o manifiestan una indiferencia porque en realidad son un poco más distantes emocionalmente y necesitan un poquito más de espacio, bien sea para sanar, para procesar heridas, para sanar vínculos del pasado, para tener un espacio para una retroalimentación, qué sé yo, pero como que dicen, hey, dame un poquito de espacio, quiero como que dejar de ver tanto alrededor y ver un poquito hacia mí, hacia adentro y manifiesta una indiferencia, pero un poco más consciente. Sí. Y creo que ahí es donde podemos hablar un poquito sobre la indiferencia buena. Sí. O sea, hay ciertas indiferencias que uno tiene que hacer, por ejemplo, a personas que le hemos dado tanta atención que al final ese tipo de personas, no esa responsabilidad que nunca debe faltar como padres o como hermanos, eso. Pero hay gente que le hemos invertido tanta atención que definitivamente ya debemos decir, no, o sea, ya no puedo, me está haciendo daño. O sea, me está haciendo daño el meterme tanto y aquí tengo que ser un poquito indiferente frente a lo que estás viviendo porque ya no puedo seguir cargando tu carga y tú tienes que cargar tu propia carga y yo tengo que ser indiferente un poco. Eso es puntual, esto es bien clave. También la indiferencia es buena, mi amor, cuando de repente hay cosas que nos dicen, hay cosas que nos hablan, esas palabras negativas o esas palabras que me pueden hacer daño y que de una u otra manera ahí decimos el dicho, échate aceite y que te resbalen. Sé indiferente frente a eso porque esa indiferencia no, o sea, te va a servir porque si le colocas, y es cuando le colocamos mucha atención a cosas que no son importantes. Entonces, que me criticaron, que me miraron feo, que me dijeron algo incorrecto, ¿a qué importa? O sea, estás caminando bien, al árbol que da frutos es el que se le echa piedra. Entonces, lógicamente va a haber mucho maltrato y ahí la indiferencia sirve porque, no importa, o sea, coloco un escudo, no me importa porque yo sigo para adelante, porque si le coloco atención a esto, me voy a quedar en eso. Es indiferencia. Indiferencia en la guerra espiritual es clave. Es clave, y no es ignorar, sino decir, yo no puedo creer o pretender que el diablo es más grande que Jesucristo.
Entonces, por más gritería que el diablo haga, por más bulla que el diablo haga, yo sé quién soy en las manos del Señor. Yo sé quién soy, yo sé qué tengo. Entonces, yo no le voy a colocar tanta atención a algo que definitivamente es pura bulla. Pura bulla. Y hay muchas bullas que definitivamente hay que ser indiferente. Hay muchas cosas que uno tiene que ser diferente. Hay gente que uno tiene que ser indiferente porque me hace daño, me perjudica. Entonces ahí no hay que involucrarnos mucho. Esa indiferencia, bueno. Así es. Ahora, también hay otras razones también de la indiferencia, es la autonegación. Ajá. Esta autonegación bien sea es hacer como que si no está pasando, sí. Saber qué está pasando, pero no me interesa, porque de alguna manera u otra me recuerda algunas actitudes mías y uno dice, bueno, no importa, yo también fui así, entonces está bien. Está como en el caso de las madres o de los padres que ven reflejado en sus hijos ciertas actitudes, ciertas situaciones que deben ser corregidas, pero ella o él dicen, pues es que yo hice lo mismo, o sea, yo la entiendo, entonces dejémoslo pasar, o sea, eso no hay problema, dejemos que así está. Entonces es como esa autonegación de decir, no está pasando nada grave, porque yo lo viví, yo lo pasé, entonces no se preocupe, eso déjelo pasar así. Entonces esa indiferencia frente al involucrarse para mejorar el estado emocional de otras personas, claro, todo tiene sus extremos, pero en este caso, este tipo de personas son este tipo de razones, perdón, es que llevan a la persona a decir, no me interesa porque pues yo ya hice mi vida y pues deje lo que haga la suya y ya. Listo, sí, no me y hasta cierto punto es bien, hasta cierto punto es malo. Sí, es que todo extremo es malo en ese punto. Porque hay ciertas responsabilidades que no podemos. Es como el padre que llega y dice, mira, ellos ya cumplieron 18 años, ya cada quien verá, ya de malas, ya suerte con su vida y yo sigo con la mía. Y lógicamente eso es, si la responsabilidad de un papá es toda la vida. Totalmente. Toda la vida, con un hermano, con una situación. Lógicamente hay unos que se metieron mucho en la vida de los demás y siempre están cargando las cargas que otros deben llevar, pero no es una cuestión de ser indiferentes, sino que lógicamente habla de responsabilidades compartidas, de saber medir los tiempos, los campos, y eso no es indiferencia, sino es saber trabajar inteligentemente o sabiamente. Pero lógicamente la indiferencia es algo que ha marcado la vida de muchas personas y que hay muchos aquí que nos están viendo que sienten dos cosas o experimentan. Uno, que han sido indiferentes frente a responsabilidades o frente a áreas que tienen que ser, colocar muchísima atención, y otros que se sienten que son las víctimas de la indiferencia, que realmente hay gente que te sientes solo hoy, te sientes que la gente que debió estar a tu lado no está a tu lado, que la gente que debió acompañarte no te acompaña, que tú gritas en tu soledad y llamas la atención de mil formas para que alguien por lo menos te diga, mira, yo te comprendo, te entiendo, pero notas que hay indiferencia a la gente que tú quieres, que tú amas, te están siendo indiferentes porque tienes amigos que al final no son amigos, porque tienes una cantidad de gente, pero ellos realmente no te preguntan, no te llaman, no te dicen. ¿Cuánta indiferencia mucha gente siente hoy? Porque de repente están necesitando una llamada de alguien que le pregunte, ¿cómo estás? Dime, algo está pasando contigo, cuéntame de tu vida. Pero muchos no sienten eso, mucha gente está viviendo su vida y están diciendo, necesito a alguien que me dé atención. Esa es la experiencia con Jesucristo. O sea, Jesucristo nos da una experiencia maravillosa porque llegamos a Cristo y de repente empezamos a sentir que hay alguien que nos ama. Amén. Hay alguien que se ha entregado por nosotros, hay alguien que no le es indiferente nuestra vida y lo que vivimos y lo que pasamos, y Cristo llena nuestro vacío, llena nuestro corazón, porque entendemos que Él está ahí y todo el tiempo está ahí. Y qué lindo es Dios cuando muestra su amor todo el tiempo y nos dicen, lo que tú vives, lo que tú estás pasando no es indiferente para mí. Yo estoy contigo, yo conozco lo que estás viviendo, pero hay gente que de repente hoy te sientes, y yo siento esto, de que hay muchas personas que hoy se sienten con gente a su alrededor que es indiferente, que se siente, o indiferente en algún aspecto, en alguna área, en áreas puntuales, porque de repente necesitas el apoyo de alguien en cierta área y ese alguien no te da la importancia de esa área y es indiferente. O sea, la persona dice, yo quiero superarme, es el caso de la mujer que dice, yo quiero estudiar una profesión, y el esposo, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? No, pero yo quiero estudiarla. Para cuidar a los niños no necesitas eso. Sí, pero yo quiero hacer esto, ¿no? O yo tengo un sueño, dice el esposo, yo tengo un sueño, y nota una indiferencia completa en su esposa, y dice, ¿qué sueño? Usted ya está muy viejo, gordo y calvo, ¿qué se va a poner a pensar en sueños? Esto y de lo otro, o yo quiero hacer esto, y le es indiferente ciertas áreas, y eso duele. Eso duele, claro, porque hay otra razón de la indiferencia y es con el deseo de causar daño. Y yo pienso que este tipo de indiferencia es todavía más dolorosa,
porque efectivamente la persona es consciente de que es indiferente y considera que a través de la indiferencia va a obtener algún tipo de resultado y hace daño, hace muchísimo daño. ¿Cuántos padres son conscientes que deberían estar haciendo más por sus hijos, pero no les importa y al contrario caen encima? Sí. Siguen cayendo encima de sus hijos, diciéndoles cosas feas, cosas malucas, y esto pues no debería ser así, ¿no? ¿Cuántos esposos, sabiendo que su esposa lo que quiere es un abrazo, es una palabra de cariño, de validación, un gesto y un afecto, y en vez de hacerlo bien, lo que resulta es, ay, ya, no moleste, o cosas por el estilo, o viceversa? También hay hombres que están necesitando ese apoyo y acompañamiento de su esposa, pero la esposa dice, ay, no me moleste la vida, que yo estoy muy ocupada con otras cosas, y sabiendo que necesita ese apoyo, sabiendo que necesita esa presencia de esa persona en su vida, esa ayuda, y aún con todo y eso, en vez de decir, oye, no, si en algún momento voy a buscar el espacio, dice, ay, no, qué pereza, más se aleja, más se aísla, todo con el propósito consciente de hacer daño. Ahí es muchísimo más doloroso porque cuando en un matrimonio uno de los dos no quiere luchar, sino que se autosabotea todo el proceso, ahí ya es otro caso. Sí, es muy complicado, de eso tenemos que seguir hablando, pero mira, autosabotaje. La Biblia dice, y Jeremías, como ese profeta de Dios, da ese mensaje de parte del Señor al pueblo de Israel en ese momento y le dice, tienen oídos, pero no oyen. No oyen, tienen ojos, pero no ven. Ay, están siendo indiferentes frente a cosas. Entonces, quiero que termine. Es como decir, tienen Facebook y no se conectan a devocionar. Sí, exacto. Entonces, definitivamente es una situación complicada y quiero hoy realmente invitar a que esta reflexión en dos áreas. Una de ellas es, ¿en qué áreas hemos sido indiferentes? Que no debemos ser indiferentes. Por egoísmo, por protección, por que no me quiero involucrar, por mil razones, pero no debemos seguir siendo indiferentes. Entonces, quiero que evalúe, hay áreas que están a su alrededor, hay gente que está a tu alrededor, circunstancias que tú no debes ser indiferente, que realmente tenemos que colocar toda la atención posible frente a eso. Y también la otra línea es que de repente te has sentido que gente a tu alrededor ha sido indiferente contigo y de repente cómo obligarlos cuando ellos no quieren a que realmente den atención. Pero si te sientes así, creo que hay alguien que nunca será indiferente contigo y es el Señor. Amén. Es Dios. El Espíritu Santo hoy obra en tu vida y te va a llenar y sé que muchos van a sentir esa llenura porque de repente te sientes que la gente más cercana que debería ser y dar toda tu atención está recibiendo migajas de esa atención y ellos son indiferentes frente a lo que estás viviendo, está sucediendo. Amor, oremos por todos y que el Señor nos ayude en esa área. Señor, ayúdanos, Dios. Tanta indiferencia existe en el mundo y parece que nosotros hacemos parte de esa indiferencia. No es que los malos se levanten, es la indiferencia de los buenos, decía Martin Luther King. Y definitivamente, Señor, eso es lo que pasa. De que a veces, Señor, somos tan indiferentes, sabiendo que nosotros hay respuestas, tenemos un ministerio, tenemos llamados, tenemos dones, tenemos talentos, tenemos experiencias contigo y no hacemos nada con eso. Frente a la gente, frente a la necesidad del mundo, frente a la necesidad que hay en tantas personas que están sufriendo, Señor, de tantas áreas, no colocamos un punto de vista, no trabajamos por los necesitados, tal vez somos indiferentes frente a gente aún más cercana, líderes, hermanos de la iglesia, solamente vamos al culto y salimos rápido porque no nos importa lo que los demás viven. No hay unidad, no trabajamos en la unidad, no trabajamos en el cuerpo de Cristo. Nos da la misma muchas personas porque tal vez no queremos involucrarnos, porque tenemos temor a involucrarnos, porque en algún momento nos dolió involucrarnos, porque tal vez tuvimos una experiencia, Señor, complicada en la cual, Señor, al involucrarnos nos hicieron mucho daño. Entonces preferimos ahora no hacernos y preferimos hacernos los de los ojos ciegos, Señor, los de los oídos que no oyen y hacernos a un lado frente a áreas que sí deberíamos estar pero muy pendientes. Señor, ayúdanos hoy a tener una conciencia clara en esas áreas en las cuales tenemos que involucrarnos, tenemos que meternos y tenemos que dejar de ser indiferentes, Señor. También oro de una manera muy especial por aquellos que en esta mañana se sienten
que han sido indiferentes con ellos. Se sienten, Señor, que se sienten solos, se sienten abandonados, se sienten desprotegidos, desatendidos, se sienten, Señor, que de repente no los entienden, no los comprenden, al contrario, y sienten que no les importa a nadie, y se sienten en este camino viviéndolo tan solo, y sienten una nostalgia muy fuerte porque gente que deberían amarlos, quererlos, protegerlos, no dicen tener amigos, pero al final se sienten que no tienen amigos, dicen tener parientes y hermanos cercanos, pero se sienten solos y sienten la indiferencia, la cruda y fría indiferencia, lo cual duele, Señor. Bendigo hoy las vidas de todos para que experimenten tu llenura, experimenten tu compañía, experimenten, Señor, tu amor, ese amor que nos hace entender que realmente a ti te importa nuestra vida, te importa lo que pensamos, te importa lo que sentimos, te importa, Señor, lo que nos pasa con nosotros, a ti te importa nuestro diario vivir, te importa, y eso lo demuestras con tu amor, Señor. Llénanos de ese amor, llénanos de esa paz, llénanos de ese consuelo, porque realmente lo necesitamos profundamente. Bendigo la vida de todos en este día, bendigo sus proyectos, sus planes, sus empleos, sus trabajos, sus negocios, todo lo que hagan, sus familias. Si alguien está enfermo, Señor, creemos que por tus llagas somos curados y somos sanados. Si alguien necesita hoy un milagro, creemos, Señor, que en tu palabra nos movemos y viene ese milagro sobrenatural sobre todos en el nombre de Jesús, Señor. Y creo hoy que hay milagros que se desatan ahora mismo en la vida de muchos que lo están necesitando hoy están necesitando varias personas milagros financieros, milagros con la familia, milagros de cuerpo, en el nombre de Jesús, de sanidad. Por las llagas de Jesús, creo en ese milagro y creo en esa bendición que viene sobre todas las personas. En el nombre de Jesús yo lo creo y bendigo la vida de todos. Y creo, Señor, que nos vas a sorprender el día de hoy, porque vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Muchas gracias. Dígale gracias, Señor. ¿Cómo te parece el tema? Dile amén, 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 amén. Escribe amén y dígale, Señor, gracias porque hemos recibido la bendición.